Ok, estamos grabando la sesión. Vamos a quitar esto acá. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar con el tercer seminario de la serie de seminarios para América Latina y el Caribe. Este seminario va a ser en español y tengo el agrado de presentar a la doctora Lisette Muñoz Villers. La doctora Muñoz es originaria de la Ciudad de México, cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle en México y de maestría en el ITC de los Países Bajos, con orientación en recursos hídricos y manejo ambiental. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en México y fue investigadora postdoctoral del doctor Jeff McDonald en la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos. Que valga la mención que es uno posiblemente de los autores más reconocidos en hidrología isotópica del planeta, así que estoy seguro que fue un gran postdoctorado. Sí. En el 2012 se incorporó al grupo de Hidrología y Meteorología del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y actualmente es investigadora titular definitiva en el área de hidrología experimental e isotópica. Ha publicado más de 30 artículos científicos y cuenta con alrededor de unas 1.700 citaciones aproximadamente. Es profesora de la asignatura de asignatura en la Facultad de Ciencias y del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y es catedrática del curso internacional de ecohidrología que imparte el INECOL, que es el Instituto Nacional de Ecología, creo, si no me equivoco. Creo que he visto algunas de esas presentaciones de ese curso recientemente. Su trabajo se ha centrado en estudiar hidrología de ecosistemas terrestres y su respuesta a impactos por el cambio en el uso del suelo y variaciones climáticas. Otros temas en los que trabaja en la ciencia aplicada han sido enfocados a sistemas agroforestales en café en México, infraestructura urbana verde, sostenibilidad hídrica y ciencia ciudadana para el manejo de los recursos hídricos. Así que para mí es realmente un placer tener a Lisette, a la doctora Muñoz, hoy con nosotros. A Lisette la conozco desde hace tiempo, digamos, desde la literatura, por artículos científicos, pero tuve la ocasión de conocerla personalmente el año antepasado en un seminario que dimos en la UNAM. Así que es un placer, Lisette, todo el escenario es suyo y muchas gracias por ayudarnos con una presentación para esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos por conectarse. A ver, voy a empezar a proyectar y ustedes me dicen si ven perfecto. Yo no los voy a ver, pero sé que ahí están, ¿no? Nosotros sí te vemos. Ok, perfecto. Bueno, he titulado esta charla Explorando la complementariedad en el uso del agua en un agroecosistema de café orgánico. Cuando propuse este tema, nuestro artículo todavía no se publicaba, entonces, pues dije, les voy a dar un preview, pero afortunadamente el artículo fue aceptado en el mes de diciembre. Y bueno, pues obviamente nos dio muchísimo gusto y entonces aprovecho este seminario pues para platicar un poco sobre él, porque hay cosas que no se pueden poner, o hay experiencias, cosas que pues en un artículo por el reducido tamaño que tenemos no lo podemos decir, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, este trabajo no lo hice sola, por supuesto que no. Mis colaboradores fueron el doctor Friso Olverda, de aquí del instituto donde también trabajo, es un gran colaborador, junto con Susana Alvarado del INECOL. El INECOL es el Instituto de Ecología, no el nacional, es un centro CONACYT, CEP-CONACYT de investigación. La otra doctora con la que trabajé fue Josie Harris. A Josie la conocí súper chiquita y ya después se hizo investigadora en la Universidad de Aberdeen. Con ella hice una estancia sabática en donde adelantamos un poco de este trabajo, ¿no? Y un gran colega también ha sido el doctor Todd Dawson de la Universidad de California, Berkeley. A él lo conozco desde hace ya unos 15 años y pues es un colega y también un gran amigo, ¿no? Y ahora sí, he preparado esta charla, le decía yo a Ricardo, pensando en que no todos ustedes son especialistas en el tema café, obviamente, pero también en las técnicas que se utilizaron para hacer el trabajo en campo, ¿no? Aquí habemos de muchas especialidades, perfiles, y aun cuando nos reúne los isótopos, ¿no? Pues algunos quizás son más hidrólogos, más ecólogos, más ecohidrólogos, ecofisiólogos. Entonces voy a
traté de hacer esto charla lo más ameno posible y pues ahondando en ciertos detalles que pues a mi gusto podrían ser importantes también para ustedes, ¿no? Entonces arrancamos. El cultivo de café es un cultivo bastante sensible a los efectos del cambio climático, y lo cual limita fuertemente su crecimiento y producción. El café, en particular el de tipo arábiga, es aquel que se cultiva bajo la sombra de los árboles en las regiones tropicales y se cultiva en un amplio espectro de condiciones tanto climáticas como de tipo de suelo. Estos sistemas agroforestales de café o de café bajo sombra sostienen aproximadamente el 70% de la producción mundial de café y son muy valorados por los beneficios ecológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales que tienen, ¿no? Cabe mencionar o aclarar que cuando hablamos de plantaciones de café, no todas son iguales, ¿no? Digamos que si las podemos dividir gruesamente, los podríamos categorizar en dos grandes sistemas. El sistema tradicional, que es aquel en donde la planta de café, o la sombra más bien del café, está compuesta por distintas especies de árboles, ya sea del bosque original o introducidos, ¿no? Estos son los sistemas de policultivo o rústico. Entonces puede ser, la estructura arbórea puede ser pues bastante simple como la vemos aquí arriba, a bastante más diversa y compleja como la vemos aquí abajo, ¿no? Y involucra la sombra, pues tanto árboles de tamaño mediano como de tamaño grande. Este sistema en particular es bastante amigable al ambiente, ya que las prácticas de manejo son de bajo impacto ecológico, ¿no? Por el contrario, tenemos el sistema intensivo, en el cual aquí la sombra del café está provista por lo general por una sola especie de árboles, es decir, sistema monoespecífico, ¿no? Y esta especie, por lo general se plantan especies de rápido crecimiento con fines comerciales, ¿no? Y también está el otro sistema, que es el sistema sol, pues como su nombre lo dice, totalmente desprovisto de árboles, ¿no? Por lo mismo, estos sistemas tienen una alta densidad de plantas de café por hectárea y el uso de agroquímicos y de herbicidas es bastante fuerte comparado con los sistemas tradicionales, ¿no? Debo mencionar que aquí en México la mayoría de las plantaciones de café son del tipo tradicional y eso contrasta con los grandes países productores de café como lo pueden ser Costa Rica, Colombia, Brasil, porque sus sistemas son más tirados al sistema intensivo, ¿no? Y como acá en México dominan los sistemas tradicionales, el objeto de nuestro estudio fue escogimos un sistema de policultivo en donde la sombra del café pues estaba compuesta por varias especies de árboles, entonces es un sistema bastante diverso y también complejo, ¿no? También quiero platicarles que dentro de los sistemas tradicionales de cultivo de café, una fracción de ellos, todavía es chiquita, se cultiva bajo manejo orgánico. Y en este sentido, México es líder mundial en la producción de café orgánico. El café orgánico es aquel que utiliza insumos naturales como puede ser la composta a partir de la pulpa del café, puede ser también estiércol bovino, hojarasca, abono verde, y también emplea prácticas tradicionales, las cuales buscan de alguna manera contrarrestar la erosión del suelo, aumentar la fertilidad de la tierra, mantener la biodiversidad, regular la sombra, es decir, llevar a cabo un manejo más integral del agroecosistema, ¿no? Tiene como finalidad también alcanzar un producto de alta calidad sin deteriorar pues, el medio ambiente o tratar de deteriorarlo lo menos posible, ¿no? Entonces, para poder lograrlo, los productores lo que hacen es emplear mucha mano de obra para los distintos procesos, ¿no? Ya sea de cosecha, almacenamiento y transporte, ¿no? Además de los aspectos ecológicos, también se considera
las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones socioeconómicas de los trabajadores de las fincas. Ya entrando más en materia, sobre la partición de las fuentes de consumo de agua en este tipo de sistemas agroforestales, si uno hace una revisión bibliográfica de los estudios que han investigado a qué profundidad están tomando o están extrayendo los árboles y los cafetos el agua, utilizando, por ejemplo, técnicas de isotopía estable, se ha encontrado que la gran mayoría de estos estudios han sido enfocados en plantaciones relativamente jóvenes, estamos hablando de no más de 10 años, y del tipo monoespecífico, es decir, como lo tenemos aquí del lado derecho, en donde la sombra está provista por una sola especie de árbol y por lo general de rápido crecimiento, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que la competencia por el agua entre cafetos y árboles ocurre por lo general en periodos cuando tenemos una sequía pues, relativamente larga, y es prácticamente ausente esta competencia cuando la estacionalidad de la lluvia es muy baja o los periodos de sequía son demasiado cortos, ¿no? A pesar de que la mayor biomasa de raíces del cafeto se encuentra en los primeros 30 centímetros, se ha visto que esta competencia ocurre, cuando ocurre por debajo de esa zona principal de raíces, ¿no? Es decir, más allá de los 30 centímetros. Y entonces eso también nos habla de la habilidad que tiene el cafeto de desarrollar un sistema radicular pues bastante profundo cuando las reservas de agua en capas más superficiales pues se agotan, ¿no? Y bien, pues viendo esto así en la literatura, encontramos que hay muy poquita información en sistemas tradicionales, diversos tradicionales de café, prácticamente está muy mal representada en la literatura científica. Y pues a diferencia de un sistema de monoespecífico, quizá aquí las interacciones son más dinámicas, un poco más complejas, porque hay más diversidad en cuanto a sombra, ¿no? Y pues prácticamente ausente investigaciones en plantaciones de café bajo manejo orgánico, ¿no? Entonces, con esta motivación, planteamos nuestro objetivo de este trabajo, que fue investigar la contribución relativa y absoluta de las distintas fuentes de agua, de cual utilizan los cafetos y árboles para extraer el agua en una plantación, justo bajo manejo orgánico, caracterizada por un dosel pues, relativamente diverso, ¿no? Y nos planteamos 4 objetivos específicos en el trabajo que publicamos. Me parece que son 5 objetivos específicos, aquí lo quise reducir un poco, ¿no? Entonces, el primer objetivo fue justamente determinar el uso proporcional de las distintas fuentes de agua para 3 variedades y edades de café y 5 especies de árboles de sombra, conforme la temporada de secas avanzaba, es decir, yendo de más humedad en suelo a menos humedad en suelo, ¿no? O sea, de mitades de la época de secas hasta el fin de la época de secas, ¿no? También nos planteamos estimar la transpiración a nivel de estrato de café y de árboles de sombra, no a nivel de individuos, aquí lo aclaro. Y con base, o más bien teniendo objetivos 1 y 2, podemos determinar entonces las correspondientes cantidades absolutas de consumo de agua para el estrato de café y para el estrato arbóreo. Y finalmente, quisimos evaluar la posible o no competencia por el agua en las plantas de café, utilizando mediciones de conductancia estomática, es decir, de porometría, y hacer algunos ejercicios de modelación para incorporar algunas variables climáticas y de humedad en suelo, ¿no? Entonces, les decía que este trabajo nos lo aceptaron el mes pasado, estamos súper contentos, es una revista de acceso libre, y bueno, creemos que así podemos llegar también a más público, ¿no? Y ahora sí.
Nuestro sitio de estudio, la plantación de café se encuentra en la parte justo centro-oriente de México, ¿no? Aquí donde tenemos nuestro cuadrito naranja, ahí nos ubicamos, es en el estado de Veracruz, y dentro del estado de Veracruz estamos en la parte central del estado, ¿no? Allí, toda esta parte conforma la segunda región cafetalera más importante de México. La primera la tiene el estado de Chiapas, ¿no? Y Jalapa, Coatepec y un poco más al sur es nuestra segunda región cafetalera, ¿no? Debo decir que este sitio también forma parte desde el año pasado del Laboratorio Nacional MEXFLOX. Es una iniciativa de nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y junto con otras, me parece, 15 sitios, si mal no recuerdo. Entonces, estos sitios se mide o se monitorea flujos de agua, carbono y energía en diferentes ecosistemas terrestres. Entonces, la plantación de la Orduña es de las pocas donde están instaladas estas torres de flujos, midiendo en sistemas agroforestales. Sin embargo, la Orduña es el único sistema de café, ¿no? que está dentro de este laboratorio nacional. Entonces, nos dio muchísimo gusto que nos aceptaran esta propuesta y esta gran iniciativa, ¿no? El sistema, como yo les decía, es un sistema tradicional de policultivo de café, más o menos tiene entre 80 y 100 años, entonces estamos hablando de una plantación bastante madura. Es una propiedad privada de aproximadamente 100 hectáreas el terreno. Estamos a los 1.200 metros de altitud, eso es más o menos a la mitad o en el rango intermedio del gradiente en el que se distribuye el café aquí en esta zona centro, ¿no? Nuestra precipitación media anual es de aproximadamente 1.600 milímetros y 20% de esa precipitación nos cae durante la temporada de secas, ¿no? Recuerden que nuestro objeto de estudio es justo la temporada de secas, y ese 20% que ingresa de lluvia está asociado principalmente a frentes fríos, ¿no? Y entonces ese periodo abarca del mes de noviembre al mes de abril. Como lo vemos en la gráfica de aquí abajo, pues nuestras temperaturas son realmente muy agradables, ¿no? Es un clima de montaña. Nuestros mínimos están en el mes de enero y nuestros máximos están a finales de la época de secas, es decir, entre abril y mayo, ¿no? Y esto, ¿no? Nuestra cobertura arbórea aproximadamente tiene en promedio unos 14 metros de altura, y nuestro estrato de café tiene una altura promedio de 1.4 metros, entonces tenemos una clara diferenciación entre el estrato de café y el estrato arbóreo, ¿no? Esta zona es de origen volcánico, nosotros nos encontramos ya en la parte baja de la montaña, en un tipo piedemonte, y nuestros suelos entonces son del tipo acrisol ándico y con una alta cantidad de arcilla en prácticamente todas las capas, excepto quizá los primeros 5 o 10 centímetros, como lo vemos en la foto, ¿no? Que ahí hay una capa bastante más orgánica de todo lo que viene más hacia abajo, ¿no? Ok. En esta plantación, les decía yo, es una propiedad privada, tiene diferentes parcelas y han estado realmente, es una familia quien administra todo esto y maneja todo esto. Entonces, ciertas parcelas fueron convertidas hace cierto tiempo hacia el manejo orgánico, ¿no? Entonces, originalmente, esta plantación tenía una sola variedad de café, y es la variedad típica, que es la tradicional en la zona. Es una variedad de alto porte, de alta calidad en la taza, pero bastante susceptible al ataque por roya, ¿no? Este estudio que les estoy presentando lo llevamos a cabo en el 2019. En el 2012 hubo un ataque muy, muy fuerte aquí de roya. Entonces, muchas de esta planta de la variedad típica fueron reemplazadas por la variedad Costa Rica 95, que es una variedad de un poco menos
calidad en la taza, pero mucho más resistente a la roya, aunque a esta variedad sí le pega los periodos prolongados de sequía. Entonces, digamos que es unas cosas por otras, ¿no? Y entonces, como fueron plantadas hace relativamente poco tiempo, pues la variedad Costa Rica solamente tiene 5 años en esta parcela, mientras que la variedad típica tenemos tanto de 20 años como una mucho mayor de 80 años, en donde en lugar de reemplazarla por Costa Rica, lo que hicieron fue cortarla y solamente dejar como el rebrote, 3, 4 rebrotes, con el fin de rejuvenecer la planta, pero aprovechar pues toda el desarrollo radicular que tiene esta planta hacia abajo por la edad que tiene, ¿no? Entonces, nuestro manejo orgánico está a base de abono verde, de fertilizantes naturales y también materiales biológicos y minerales, ¿no? Debo aclarar que entonces estudiamos 2 variedades, 3 diferentes edades, sin embargo, nunca fue objetivo de este trabajo hacer una evaluación del efecto de la variedad como tal, porque no teníamos las mismas edades en las 2 variedades de café, ¿okay? Pero esta parcela pues combina, por las diferentes tipos de manejo que se hace en estas parcelas orgánicas, la parcela combina todas estas edades y variedades de café. Okay. En cuanto a los métodos, nosotros, para poder cuantificar la evapotranspiración del sistema agroforestal y poder conocer la contribución a nivel de parcela del estrato de café y el estrato arbóreo, se hicieron colocar, bueno, más bien se utilizaron datos micrometeorológicos que fueron colectados en 2 torres de flujos, ¿no? Estas torres que miden con la técnica de edicovarianza, ¿no? Entonces, una torre de estas, que es la torre más alta, que es la que tenemos aquí del lado izquierdo, es una torre de 18 metros, es una torre que pasa por encima del dosel de los árboles, y tenemos una segunda torre que se colocó por encima del estrato de café, aproximadamente 2 metros por encima del estrato de café, ¿no? Ambas torres comparten prácticamente la misma instrumentación, es decir, lo vemos aquí, ¿no? Utiliza anemómetros sónicos, ¿no? Para poder determinar flujos de calor sensible y latente y velocidad de fricción, y con ello, con el método de edicovarianza, poder calcular la evapotranspiración en ambos niveles, ¿no? Entonces, estas 2 torres se instalaron y corrieron simultáneamente durante la época de secas, que fue nuestro periodo de estudio, época de estudio del 2019, entre febrero y mayo, ¿no? Entonces, las ecuaciones que tenemos acá de ET, arriba del café, justo como les decía, medida con esta torre, se descompone en lo que mide la torre, está midiendo conjuntamente o íntegramente la transpiración del cafeto, la transpiración de la vegetación que está en el suelo, hay una vegetación herbácea y es parte del manejo orgánico. La evaporación del suelo es el otro término, y la evaporación del dosel mojado. Sin embargo, como estábamos en la época de secas y los periodos que escogimos fueron prácticamente nulos en precipitación o muy baja precipitación, pues este término de EWET prácticamente fue bueno, ¿cómo se dice? No tomado en cuenta, ¿no? Bueno, y por encima del nivel de los árboles, pues tenemos la transpiración de los árboles más todo lo que tiene que ver del estrato de café hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que todos estos componentes se midieron, y la transpiración a nivel en la transpiración de los árboles, que lo tengo aquí en verde, ese fue el único parámetro que salió de la diferencia de haber medido todos los demás componentes, ¿no? Antes de hacer este trabajo, mis compañeros, en particular Frisol, ¿verdad?, que publicó varios artículos porque estuvo probando varios métodos para poder cuantificar la ET en los diferentes estratos. Entonces hubo primero
algunos artículos que probaron ciertas técnicas micrometeorológicas y ver cómo nos iba por encima del dosel y por dentro del dosel a nivel del estrato de café. Y bueno, entonces así fue mucho más fácil incorporar esas técnicas aquí y publicarlas junto con todo el trabajo isotópico que se hizo en esta época de secas. Okay. Esta es simplemente una vista. Si nos subimos a la torre, les dije, ¿no? 18 metros, estamos por encima de la vegetación. Este instrumento es el radiómetro neto, ¿no? Que mide la radiación de onda corta entrante y saliente, hacia arriba y entrante y saliente. Y entonces lo que tenemos allá al fondo es nuestra pico de Orizaba, es la cordillera, pues digamos, más alta que tenemos en México, la única que mantiene ya el glaciar. Y esta es simplemente una foto de cómo se ve el agroecosistema desde allá arriba, ¿no? Ahora sí. Entrando ya al muestreo isotópico, entonces nos concentramos en la época de secas, de mitades de la época de secas a finales de la época de secas. Perdón, hicimos 3 muestreos en estas fechas que les muestro acá, en febrero, en abril y en mayo. Entonces, escogimos para cada muestreo que hubiera al menos un periodo de 10 a 15 días sin lluvia o con lluvia muy, muy poquita, ¿no? En ese periodo de 10, 15 días. O sea, y con lluvia poquita, quiero decir que la acumulada de la lluvia en ese periodo no fuera mayor a 7 milímetros, ¿no? Esto con el fin de asegurar que cuando hiciéramos el muestreo isotópico, asegurar un perfil en suelo isotópico bonito, es decir, que las señales más enriquecidas justamente que están siendo afectadas por la evaporación del suelo estuvieran en la parte alta y conforme vamos, más superficial, perdón, y conforme vamos entrando a profundidad, pues las señales son más agotadas, ¿no? Y esto lo que garantiza es de que cuando hacemos pruebas estadísticas entre las distintas profundidades, pues tenemos diferencias estadísticas significativas para poder así entonces meter estos datos al modelo de mezcla y que no se confunda el modelo de mezcla, ¿no? Entonces, esta es una parte importante del muestreo isotópico. Hay que estar muy al pendiente de tener mínimo unos 7 a 10 días de lluvia, de días prácticamente secos o con muy poquita precipitación que no nos vaya a desarreglar el perfil isotópico en el suelo, ¿no? Y entonces así fue como seleccionamos esas fechas de muestreo. Después de hacer un inventario de la vegetación y de los árboles que dominan en el dosel, ¿no? Escogimos 6 especies, que son las que se muestro acá. Son tanto árboles grandes como medianos, todos ellos, y escogimos tres individuos por cada uno de estas especies, ¿no? Y en cuanto a las plantas de café, se los comenté, tenemos 3 plantas de café, 2 variedades, 3 edades, y de estas escogimos 6 plantas. Debo decir que en cada muestreo isotópico siempre muestreamos los mismos árboles y las mismas plantas de café, ¿okay? Siempre. Y luego hicimos 6 barrenaciones, más o menos, tratando de que las barrenaciones en suelo nos quedaran como a 2-3 metros de los árboles y de los cafetos. Entonces fueron 6 en total cada fecha, ¿no? Y nuestros muestreos los hicimos a 5, 15, 30, 60 y 120. Cerca de la plantación teníamos un pequeño arroyo, entonces colectamos también muestras del río en condiciones de flujo base, pues como proxy de lo que sería la señal de agua mucho más a profundidad del suelo, ¿no? En la señal de agua subterránea, ¿no? Nuestras muestras de suelo y de planta fueron, entonces, una vez colectadas, fueron puestas en refrigeración y luego fueron enviadas a la Universidad de California, a Berkeley, con el doctor Todd Dawson. Ahí hicimos la extracción criogénica y luego fueron analizadas
estas muestras con espectrómetros de masa y lo que fueron las muestras de lluvia y de río, pues fueron analizadas con espectrómetro láser, ¿no? El método de extracción criogénica, algunos lo deben de saber, tiene un par de años, quizá desde el 2020. Este método está ahorita, digamos, bajo la lupa, ya que un investigador de Asia en el año 2020 publicó un artículo en donde mostró que esta técnica de extracción, comparada con otras, puede causar pues, un offset negativo en los valores de deuterio en el agua de las plantas, ¿no? Entonces, puede graficar este efecto. Lo que hace es que cuando nosotros desplegamos todas nuestras señales isotópicas de la planta y del suelo, nuestra agua del Gilema puede graficar un poco por debajo o ser más negativa con respecto a las fuentes potenciales de agua, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso no tuvimos pues tanto ese problema o ese efecto, como lo voy a mostrar a continuación cuando estemos en la parte de resultados. Y ahí también podemos discutir un poco más adelante, ¿no? También durante este periodo de estudio, y más bien por un año hidrológico, tomamos muestras de lluvia de forma diaria o de forma semanal, y para poder construir nuestra línea de meteórica y también usar la lluvia muy finita o de eventos muy pequeñitos que tuvimos en este periodo como un proxy del agua más superficial del suelo, ¿no? Ok. Para poder nosotros evaluar los cambios temporales en las fuentes de contribución de agua, ¿no? Y poder ser modelado todo esto, lo que se utiliza normalmente son los modelos de mezcla, el MixIR. Algunos lo corren en R, otros en otros tipos de paquetería, ¿no? Y entonces nosotros usamos eso y modelamos cada fecha por separado justamente para ver cómo cambiaban las contribuciones, ¿no?, de estas posibles fuentes de agua para las plantas, si había cambios, si no había cambios, conforme nosotros íbamos adentrándonos en la época de secas, y pues los contenidos de humedad en el suelo también iban disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando uno corre un modelo de mezcla, uno obtiene como algo así, como lo que tenemos en el gráfico superior derecho, en donde cada color representa la contribución de esa fuente de agua a la transpiración, ¿no? En este caso, nuestro modelo fue alimentado únicamente con los datos isotópicos que obtuvimos del agua del Gilema de la vegetación, que muestreamos, de árboles del cafeto. Los separamos, los corrimos por especie y también los agrupamos, los árboles, por tamaño, ¿no? Este modelo usa también pues, las fuentes potenciales de agua. En este caso fueron 6 las que introdujimos. Como les dije, el proxy para nosotros de una agua muy superficial en el suelo, que prácticamente no se mezcla en el suelo, utilizamos las señales isotópicas de eventos de lluvia muy ligeros, y de ahí el agua en suelo, o sea, 5, 15 y 30, porque los separamos en esas 3 profundidades, porque esas 3 mostraron diferencias estadísticas significativas, mientras que de 60 a 120 nuestras composiciones isotópicas no mostraron diferencias y por tanto las agrupamos, ¿no? Y finalmente introdujimos el componente de agua subterránea, también como una fuente de agua potencial de nuestras plantas. Ya con este trabajo hemos ya publicado 2 artículos anteriores a este, uno en un bosque y otra en un cultivo tradicional de café, utilizando esta técnica, y pues todo bien, ¿no? Cuando digo que este modelo que introdujimos, que solamente usamos datos isotópicos,
A este tipo de modelo se le conoce como un modelo no informado porque también se puede informar el modelo utilizando datos de biomasa de raíces a las distintas profundidades o a las mismas profundidades en las que se colectó el agua en suelo. Y también se puede introducir datos de macronutrientes. En este caso, en este trabajo no hicimos eso, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con los resultados. Y este resultado que responde a uno de nuestros objetivos fue, como les dije, determinar la evapotranspiración a nivel de estrato de café y de estrato de arbóreo, ¿no? De la cobertura arbórea. Entonces, lo que tenemos aquí en el eje Y son tasas de evapotranspiración en valores de milímetros. Entonces, son promedios diarios en una ventana de tiempo que definimos entre las 8 y las 6 de la tarde, por eso se le llama daytime y no es todo el periodo completo, ¿no? Y también en ese mismo eje está graficada la sola transpiración como componente de la ET a nivel de árbol y de cafeto, ¿no? Entonces, tenemos aquí 3 colores, 3 franjas, y cada color lo que indica es el periodo antecedente que hubo de días secos previo a nuestro muestreo isotópico. El muestreo isotópico está indicado con un color azulito celeste, justamente al término de estas 3 grandes pues barras de colores, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, en la primera fecha que muestreamos, teníamos un antecedente de días secos mucho más largo que lo que fue el muestreo del 18 de abril y lo que fue el muestreo del 2 de mayo. Ok. Entonces, lo primero que observamos, pues, es perdón. Entonces, tenemos aquí graficadas, pues, digamos, 4 curvas o 4 líneas. Las 2 primeras, las más con los valores más altos, corresponden la primera a la evapotranspiración a nivel del estrato, a nivel del ecosistema o del sistema agroforestal completo. Y por debajo está graficada la transpiración solamente de los árboles. Esas son las 2 primeras curvas más altas, ¿no? Y las de abajo es la evapotranspiración a nivel del estrato del café, y la que está por debajo, la más pequeñita, es la contribución de café en términos de transpiración, ¿no? Y ahora sí. Lo que vemos aquí primeramente pues es la variación en el periodo de las tasas de evapotranspiración debido a pues simplemente a que había días más nublados, más soleados. Sin embargo, las tasas más altas de transpiración las tuvimos en el mes de abril, tanto para el estrato arbóreo como el estrato de cafetos, ¿no? Lo vemos claramente allí en las gráficas, ¿no? La evapotranspiración a nivel de cafeto, que es esta línea que tenemos aquí, es esta, contribuyó con en promedio entre el 16 y el 23% de la ET total, que está medida acá, puesta acá, de todo total diaria del sistema agroforestal, ¿no? Entonces, esa es la contribución del estrato de café a la ET total del agroecosistema. La transpiración del café, que es esta línea más pequeña, la más bajita que tenemos aquí, con respecto a la ET del cafeto, contribuyó con tan solo el 50%. Entonces, quiere decir que el otro 50% lo constituye la evaporación del suelo y la transpiración del sustrato o de la cobertura herbácea, ¿no? A este nivel. Y finalmente, la transpiración de los árboles, que es esta línea que tenemos acá, esta es la transpiración, fue de 6 a 7 veces mayor comparada con la transpiración de los cafetos aquí, ¿no? Entonces, poniéndolo en términos en unidades de milímetros, quiere decir, esos 6 a 7 veces se traduce en que la transpiración en milímetros
café, en los árboles es alrededor de 3 litros por metro cuadrado, mientras que en la de los cafetos es menos de medio litro por metro cuadrado. Esa es la diferencia entre árboles y cafetos y en este agroecosistema bajo un manejo orgánico. Ahora bien, una vez que ustedes tienen sus datos isotópicos, vienen del laboratorio, una cosa a hacer así de cajón es tratar de graficar lo más pronto posible sus datos para ver dónde están graficando y cómo se está desplegando toda esa información, si hace sentido, si no hace sentido, ¿no? Entonces, es un primer check que ustedes deben de hacer siempre cuando tienen datos ya de un primer muestreo, un segundo muestreo, etcétera, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aquí es una figura clásica muy común en los trabajos, en artículos isotópicos, para poder reportar, ¿no?, todas las firmas isotópicas en lo que se le conoce como el espacio dual, isotópico dual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En rombos, color celeste, tenemos graficada la precipitación que fue colectada, como les dije, semanalmente o diariamente a lo largo de un año. También tenemos todo lo que es el agua en suelo en los circulitos, el agua más superficial en color blanco y el agua más a profundidad en el café oscuro. Entonces, estamos acá. La señal de agua subterránea o bien del flujo del río en condiciones base la tenemos aquí en rojo. Los rombos invertidos, perdón, el triángulo invertido en verde representa nuestra agua del xilema de los árboles, y lo que son los rombos, los triángulos invertidos en colores magenta, vino y color amarillito representa a los cafetos, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo aquí es que, y estas líneas, la línea de agua meteórica local, que es la gris, se construye a partir de ajustar una línea, ¿no?, recta a los datos de lluvia. Y aquí simplemente como referencia tenemos la línea de agua meteórica global, ¿no? Entonces, lo primero que observamos es que la precipitación, como lo ven aquí, es la que presenta la mayor variación isotópica, ¿no? Eso simplemente refleja los procesos de formación de lluvia, la estacionalidad de la lluvia y qué sistemas son los que traen la lluvia acá, y por eso tenemos esa variación importante, ¿no? Los valores más agotados, pues probablemente tienen que ver con lluvias traídas por ondas tropicales, por canales de baja presión, mientras que estas señales más enriquecidas tienen que ver con lluvias de frentes fríos o más convectivas, ¿no? Luego tenemos aquí en rojo lo que es nuestro río, que está sobre la línea meteórica local, y pues ese agua de río alguna vez fue lluvia, ¿no? Entonces, pues esta es una señal mucho más atenuada, como lo vemos aquí, debido a que la lluvia pues se infiltra, permea, se mezcla, y entonces pues eso es lo que hace que la señal isotópica en los ríos sea mucho más atenuada con respecto a la precipitación, ¿no? Y luego acá, en los círculos, tenemos nuestro suelo, ¿no? Es una señal que está por debajo de la línea de agua meteórica, entonces es una señal que está fraccionada por procesos principalmente de evaporación, y vemos también señales más enriquecidas en la parte superficial y más agotadas en la parte más a profundidad del suelo, ¿no? Estos tres señales isotópicas, lluvia, río y agua en suelo, sus patrones en realidad son pues bastante comunes. Si uno revisa varios artículos, es lo que uno esperaría, ¿no?, encontrar cuando pues hacemos este tipo de estudios. Entonces no es nada sorprendente esto que les estoy platicando, ¿no? En cuanto a la vegetación, tenemos que
los árboles, ¿no? Que se muestrearon, si se fijan, pues tenemos señales mucho más negativas, más agotadas con respecto a las señales de los cafetos, ¿no? Estas nos están cayendo encima del agua en suelo, mientras que los cafetos están más en la parte superficial del suelo y también, sí, en la parte más superficial del suelo o en los primeros 5 centímetros del suelo, ¿no? Entonces, aquí vemos que lo que encontramos es una variación isotópica importante entre las especies de árboles que estudiamos y con diferencias significativas con los árboles con los cafetos, pero cuando hicimos las pruebas estadísticas con los cafetos, en realidad no encontramos diferencias entre ellos, ¿no? Esto mismo está acá, simplemente para el isótopo del deuterio y para el isótopo del oxígeno. Y vemos aquí simplemente la variación en la lluvia, cómo se va haciendo más negativa el agua en suelo cuando entramos a profundidad. Aquí está la variación en los árboles y la variación en los cafetos. Ok. Entonces, esto que les muestro a continuación son los resultados del modelo de mezcla que hicimos correr por cada una de las fechas, en este caso 3 fechas, siendo alimentado con prácticamente las señales isotópicas que colectamos de agua, planta, suelo, lluvia y río, ¿no? Entonces, aquí tenemos cada una de las fechas en vertical y en colores tenemos pues las 6 potenciales o fuentes potenciales de agua de las plantas, ¿no? En la parte de abajo, entonces, tengo en verde a los árboles, cada una de las especies, y de este lado derecho tengo a los cafetos, también las variedades típica, las 2 edades y la variedad Costa Rica de este lado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que vamos a empezar por los cafetos, en las distintas fechas. Vemos que los patrones son más o menos, ¿no?, constantes, son bastante similares entre fechas, algunas variaciones, ¿no? Vemos que los primeros 5 centímetros, en los primeros 5 centímetros del suelo, es ahí la fuente principal de agua de los cafetos, ¿no? Y en particular, los primeros, o digamos que el agua más superficial, es la que contribuye más o es la que tiene la mayor contribución. Y eso nos llamó bastante la atención, de hecho, desde que vimos nuestras firmas isotópicas en el espacio dual, porque pues este periodo fue bastante seco, ¿no? Hubo muy poquito lluvia y esto nos llamó la atención, ¿no? Entonces, nosotros lo que observamos cuando estábamos en campo frecuentemente fue la formación de rocío sobre la vegetación herbácea y la hojarasca. Entonces, inferimos que esa fuente muy superficial del suelo es agua que está extrayendo los árboles por rocío, ¿no? Que se queda ahí muy en superficie. Y lo que hicimos después fue calcular como esos volúmenes, ¿no? Posible volumen de rocío, y obtuvimos o encontramos que esos incrementos en esa formación de rocío tenía que ver también con el incremento de extracción de agua por agua del rocío por parte de los cafetos, ¿no? Sin embargo, pues entre variedades y edades no encontramos ninguna diferencia significativa a lo largo de las 3 fechas que muestreamos. Por el contrario, aquí tenemos a los árboles. Claramente vemos que los árboles están extrayendo el agua a mucho más profundidad que los cafetos. La fuente principal de agua está entre los 60 y los 120 centímetros, al menos en las primeras 2 fechas. Sin embargo, vemos que el incremento en la extracción de agua subterránea se hizo mucho mayor para la última fecha, que es cuando pues, el agua en suelo, pues ya disminuye fuertemente, ¿no? Entonces los árboles están extrayendo agua a bastante más profundidad
cuando las reservas de agua en suelo se agotan en superficie. Y observamos, sí, ciertas diferencias en la profundidad de extracción entre las especies muestreadas, principalmente en la última fecha, ¿no? Luego lo que hicimos fue tomar a todos los árboles y de acuerdo a su DAP o su diámetro a la altura del pecho fue agruparlos y así tenemos el grupo de árboles, pues digamos grandes, medianos y pequeños, ¿no? Entonces tenemos aquí y también quisimos saber cómo se comportaban, ¿no? Siendo clasificados así por tamaño. Y en el caso de los cafetos, aquí simplemente agrupamos a todos, ¿no? Entonces, vemos que entre fechas, el cafeto, pues hay patrones muy similares entre ellos, entre fechas. Otra vez, la mayor extracción proviene de los primeros 5 centímetros, pero si sumamos todo el volumen en los primeros 30 centímetros, eso contribuye con el 70%, ¿no? En cuanto a los árboles, vemos que para la primera y la segunda fecha, pues más o menos los patrones son similares. Sin embargo, observamos un incremento en la fuente de agua subterránea conforme el tamaño del árbol pues, se incrementaba, lo vemos claramente, sobre todo en esta categoría de los árboles más grandes. Y para la última fecha vemos que los árboles incrementan la extracción de agua de fuentes pues, bastante más subterráneas, ¿no? Luego lo que hicimos fue, para poder cuantificar o determinar la contribución absoluta de las 6 fuentes potenciales de agua que estudiamos a la transpiración, lo que hicimos fue utilizar la contribución o el uso proporcional relativo o la contribución relativa y la transpiración del estrato de café y del estrato arbóreo. Entonces, combinamos esas dos informaciones para poder venir con esta gráfica que les presento acá, ¿no? Entonces, aquí de nuevo tenemos las 3 fechas. Aquí esto se hizo, aclaro, a nivel de estrato, no a nivel de individuo. Entonces, por eso tenemos árboles y cafetos para las 3 fechas, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, es que existe una clara separación entre la fuente de extracción de agua de los árboles y la de los cafetos. Y aquí simplemente lo que estamos viendo son esto mismo, pero en términos de cantidad, de volumen, ¿no? Y con esto confirmamos que existe una complementariedad en el uso del agua entre cafetos y árboles. Observamos que la mayor partición de estas fuentes ocurrió al final de la época de secas, es decir, acá, donde los árboles pues van mucho más hacia abajo a fuentes de agua subterráneas para extraer el agua. Y creemos muy importante, eso fue algo que recalcamos en el artículo, que dada la diferencia que tenemos en tasas de transpiración entre árboles y cafetos, es muy importante no quedarnos con estudios que nada más cuantifiquen las contribuciones relativas, sino que se vayan también a evaluar la contribución absoluta, es decir, ponerle volumen o poner eso en unidades de milímetros para saber exactamente cuánto están extrayendo los árboles en las diferentes profundidades y si eso implicaría una competencia o no para el cafeto, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí, los árboles sí están extrayendo agua en la capa más superficial del suelo, casi el mismo volumen, perdón, de lo que están aquí haciendo los cafetos para la primera fecha, la segunda fecha, un poco menos ya para la tercera fecha, ¿no? Entonces, ahí podría haber una cierta competencia por el agua a esa profundidad. Sin embargo, lo que queda todavía por saber es si la extracción se está haciendo dentro del mismo volumen de suelo o no, ¿no? Entonces,
Una siguiente investigación tendría que ir también no solamente hacia la verticalidad, sino también hacia la horizontalidad, para entender mucho mejor esta posible competencia de los árboles y con el cafeto, ¿ok? Entonces, como no podemos descartar esa complementariedad, esa competencia, quisimos investigar si el cafeto tenía algún tipo de respuesta tanto a las variables microclimáticas como a la disminución en la humedad en suelo, ¿no? En la superficie. Entonces, en los mismos periodos donde estuvimos haciendo los muestreos isotópicos y otros periodos durante la época de secas y la de lluvias, lo que hicimos fue estar midiendo todos esos días, son esos puntitos que vemos aquí negros, son las mediciones de conductancia estomática hechas con un porómetro, que es el aparatito que tenemos aquí. Entonces, este instrumento lo que hace es como una pinza. Uno, digamos, prensa la hojita y si las plantas están haciendo transpiración, más o menos, entonces abren, cierran estomas de esa forma y lo que, digamos, cuantifica ese aparato es esa apertura de estomas y el flujo de agua en forma de vapor, ¿no? Entonces, si las tasas de transpiración son relativamente altas, pues este flujo o esta conductancia estomática es alta y viceversa, ¿no? Entonces, todos estos puntitos que vemos aquí son las observaciones que estuvimos haciendo de conductancia estomática durante el periodo de estudio. Solamente los pudimos hacer para la fecha de abril y la fecha de mayo, que son los que están marcados en los colores rosita y azul, ¿no? Aquí. Y estas son las 3 edades y las 2 variedades de café. La primera es la típica, la de 20 años, la segunda es la más envejecida, la del rebrote, y la tercera es la variedad Costa Rica relativamente joven, ¿no? Entonces, todos esos puntitos son eso, y también nos extendimos un poco a la época de lluvias para saber y comparar con la época de secas. Aquí abajo, en los paneles de abajo, simplemente tenemos las condiciones microclimáticas de ese periodo, la temperatura del aire, el déficit de presión de vapor y la humedad en suelo medidas a los 8 centímetros. Eso es lo que representan estas curvas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un modelo, o se construyó un modelo de conductancia estomática de Jarvis y Stewart, y lo que hace ese modelo, o intenta hacer, es modelar la conductancia estomática, es decir, esos puntitos, introduciendo o parametrizando o introduciendo variables como la temperatura del aire y el déficit de presión de vapor. Ese fue el modelo 1, que está acá, y es el que está representado en la línea color naranja. Y luego el modelo 2 se le agrega, aparte de las variables microclimáticas, los valores de humedad en suelo, ¿no? Entonces, con esos 2 modelos, pues para ver qué tanto nos puede explicar las variables microclimáticas más la humedad en suelo, ¿no? Y tratar si nos acercamos a estos datos de conductancia, ¿no? Y de valores de cuando la planta está haciendo transpiración. Entonces, lo que vemos aquí es que los mejores resultados los obtuvimos con el modelo 2. Es el que mejor representa la variación de la conductancia estomática a lo largo del tiempo. Y lo vemos aquí muy claramente, es la línea punteada color verde, ¿no? Se acerca mucho mejor a las observaciones. El modelo 2 tiene un coeficiente de determinación de 0.5, mientras que el modelo 1 de 0.3 en promedio. Y vimos que las plantas de café más jóvenes son las que mostraron la mayor sensibilidad a la reducción de humedad en suelo y, por tanto, a la limitación de agua disponible, ¿no? Son las que mejor o las que mayor sensibilidad mostraron. Sin embargo, la que fue la variedad, o más bien la planta más envejecida, si se fijan, el modelo 1 y el modelo 2 está uno encima del otro. Entonces, prácticamente, pues esa planta de café, eso quiere decir que no era tan sensible a los cambios en la reducción en la humedad en suelo, mientras que las plantas más jóvenes, pues sí, ¿no? Entonces, esto nos sirvió un poco para entender
qué es lo que a nivel de especie, variedad y edad de café está haciendo, cuál es la respuesta de la planta a las condiciones microclimáticas y a la humedad del suelo y cómo puede aumentar o disminuir su conductancia o su transpiración dependiendo de ello, ¿no? Finalmente, este trabajo lo que intentamos hacer fue pues venir con un gráfico resumen, tratando de plasmar aquí los resultados más importantes, tanto de la profundidad de extracción en términos relativos, que es lo que comúnmente se cuantifica en los artículos, ¿no? Y compararla o poner la contraparte que es pues, poner esto en unidades de milímetros, ¿no? Periodos diurnos y entonces no dejarlo solamente en términos relativos, sino también en términos de volumen, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, pues exactamente las especies que muestreamos, las variedades de café están representadas aquí y observamos pues que sí existe una complementariedad en el uso del agua entre cafetos y árboles en este sistema agroforestal bajo manejo orgánico. Aquí tenemos los volúmenes de extracción por cada una de las capas, ¿no? Y observamos entonces que la fuente principal de agua para el café se ubicó en los primeros 5 centímetros, independientemente de la variedad o de la edad del cafeto. El agua por rocío fue algo importante, no lo esperábamos, pero un aporte importante de agua al suelo cercano a la superficie durante la estación de secas y también pues una entrada, un componente importante del ciclo del agua en este sistema, ¿no? Por el contrario, los árboles, pues vimos que extraen la mayor cantidad de agua a profundidades mayores a 60 centímetros y claramente vimos diferencias entre especies y tamaño de árboles, ¿no? En particular, de las especies que muestreamos, la especie que es la Eribotrea japonica, que es esta, que es un árbol relativamente pequeño, es la única especie que nosotros indicamos, o más bien sugerimos, no recomendamos plantar en los sistemas, estos sistemas agroforestales, debido a que sus fuentes de agua, sus fuentes de extracción de agua son bastante superficiales y eso puede meter en problemas o estar en competencia con el cafeto, ¿no? Todos los demás prácticamente no tenían ningún problema, ¿no? Y justamente es esto último que la potencial competencia que pudiera haber entre árboles y cafetos pues puede reducirse haciendo una buena selección de las especies de árboles de sombra. Y bueno, esta es mi última diapositiva y ahora sí quedo abierta a sus preguntas, dudas, lo que ustedes quieran comentar, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Interesantísimo seminario. Vamos a abrir el espacio para las personas que todavía están conectadas para saber si hay alguna pregunta. Juan, adelante. Hola, buenas tardes. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. A ver, sí, ¿verdad? Espérame sí. un segundito, que yo me quedé. Ahora sí, ya estamos. Bien, ahí. Ok, listo. Juan, adelante. Hola, gracias. Yo tengo más que, no sé si sea pregunta o más como curiosidad es, tú hablaste mucho de oxígeno 18 y de H2, pero yo quería saber es si en algún momento tuviste la oportunidad de ver cuál era la diferenciación en exceso de deuterio y si en algún momento hiciste los mixing análisis con exceso de deuterio. Para saber bien, porque pues el exceso de deuterio es mucho más también para saber las fuentes. Quería saber cómo, si pudiste ver también esa misma diferencia en exceso de deuterio. Ok, fíjate que el exceso de deuterio lo calculamos y está reportado en el artículo. Yo no lo quise, yo no lo mostré acá, pero sí calculamos el exceso de deuterio por las 6 fuentes potenciales de agua, ¿no? Y también para los árboles y los cafetos. Y, a ver, déjame ver, pero no lo introdujimos en el modelo de mezcla. Solamente fue
para conocer pues qué tan evaporadas, fraccionadas, ¿no? Estaban las muestras, si había una diferencia estadística significativa entre ellas, pero no lo introdujimos, nunca lo he hecho, ¿sabes? Nunca lo he introducido en los MixCR. Lo he visto poco en los artículos, y no sé si tú lo has, no sé si tú lo has hecho, y a diferencia de meter el 18 y el deuterio, ¿qué es lo que ocurre? Ahora yo tengo la pregunta. Yo lo he visto, de hecho, lo hicieron en Berlín cuando trataban de ver fuentes, hicieron todo un modelo y curiosamente, y por eso tenía la pregunta, no usaron oxígeno 18, pero usaron exceso de deuterio, sobre todo para saber las fuentes. Entonces me causó mucha curiosidad y por eso te quería hacer la pregunta, sobre todo porque el exceso de deuterio va también muy relacionado con evaporación, entonces dije, Sí. bueno, puede ser un poco interesante ver Sí. si realmente también se ve la diferencia como se ve, pues se debería ver porque pues está calculado con base a, pues Sí. al dual, al dual, Sí. al dual plot. Entonces, pero sí lo he visto, entonces dije, bueno, puede ser Ok. interesante ver. Ok, pues puedo hacer ejercicio, ¿sabes? Yo también esperaría que se vea algo parecido. Lo que sí recuerdo muy bien es que se separan, obviamente, muy bien los árboles, los cafetos, la fuente de agua en suelo, la lluvia, ¿no? El río. Entonces, sí, la verdad, nunca lo hemos metido en los papers, ¿no? Este es el tercer paper que publicamos utilizando un MICR y, claro, diferentes ecosistemas, un café, una plantación de café, el orgánico ahora, el tradicional y un bosque. Y no, ni tampoco nos han hecho el comentario, ¿sabes? Ok. O sea, No, es solo curiosidad. sí, ok. Muchas Muchas gracias. gracias. No, a ti. De dónde eres, Juan? ¿O dónde estás? No sé Dime. si... ¿De dónde te conectas? O sea, ¿dónde estás? Yo soy estudiante Geográficamente. yo soy estudiante de Ricardo, estoy aquí en Ah, Dallas ok, también, estás allá en en Estados Arlington. Unidos. Sí, sí, Ah, sí. ok. Ah, ya. Bueno, muy bien. Gracias por la pregunta. No, a ti, muchas gracias. Entonces, tú lo has hecho, Ricardo, esto. Sí, ¿Y qué obtienes cuando corres algunas el veces modelo? las conclusiones son muy parecidas, algunas veces es muy distinto lo que uno obtiene, porque lo hemos hecho porque ¿cuál es el objetivo de poner dos variables que se comportan linealmente? Entonces, pones el exceso de deuterio con el oxígeno 18 o el exceso de deuterio con el deuterio y algunas veces se ven, lo hemos estado haciendo para separación hidrológica urbana. Ok. Y es distinto, es distinto. También lo hemos hecho para agua potable, distribución, mapas de distribución de agua potable con isótopos, Ok. y también lo hemos hecho para plantas también. Ok. Eh, Muy es bien. muy interesante, creo que da perspectivas distintas que los dos isótopos como tal no te permiten ver. Ok. La razón por la que las personas, digamos, los revisores y tal, nunca lo solicitan es porque es algo muy poco usado realmente. Todo el mundo utiliza los dos principales isótopos, pero inclusive se puede hacer con el LC-XS también. También. Sí, lo que hemos hecho en estudios anteriores fue meter los priors. Eso sí, ¿no? O sea, informar más el modelo Sí, con claro. ¿no? La Eso también, sí, profundidad eso de también lo puede raíz hacer. y macronutrientes. En este caso no lo hicimos porque no hicimos los muestreos, no teníamos la información a todas las profundidades, entonces nos iba a quedar, digamos, pues desbalanceado. Sí. No estaba bien. Okay. Yo Fíjate te iba a que... hacer una pregunta. Dime. ¿Colectaron rocío? Ya que lo vieron tanto. No, eso lo vimos después, ¿sabes? O sea... Porque nosotros hacemos lo mismo, pero yo utilizo centrifugación. Ajá, sí. Una cosa que noté en sus diagramas duales es que, si bien cierto, las mediciones con espectroscopía de masa son mucho mejores,
Sí. y te evitas todo el problema de la contaminación orgánica. Lo que sí vi es que las pendientes, es decir, tienes la lluvia, pero no pareciera que los suelos o las plantas salgan de un origen meteórico. Están como sistemáticamente desplazadas de manera paralela a la línea meteórica. Eso me llamó la atención en primer lugar. Y en segundo lugar, era cómo hacer esa relación de que los cafetos toman agua más superficial, porque yo vi las medias y creo que las medias todas estaban por encima hasta del nivel más cercano el perfil más cercano que tenía del suelo. Sí. Sí, es decir, la variabilidad en algunos casos la variabilidad de los cafetos isotópicas sí estaba cerca de la variabilidad de esos 5 centímetros de suelo, pero en la mayoría de las medianas estaban muy por encima. Y entonces me preguntaba si lograron recoger el rocío para saber si era tan enriquecido. No, fíjate que no, lo que usamos para el modelo de mezcla fue el proxy que usamos, fue la composición isotópica de lluvias muy ligeras, es decir, como la fuente de esas lluvias, claro, el proceso de formación es distinto, ¿no? Entre el rocío y lo que es la lluvia, pero es humedad bastante local allí. Y lo que estuvimos viendo, revisando en la literatura, es que cuando se colecta rocío, la fuente de agua es muy enriquecida, pinta por encima de la, o cae encima de la línea de agua meteórica, y es una fuente de agua muy enriquecida. Entonces usamos esas pequeñas lluvias que tuvimos durante el periodo de estudio como proxy, ¿no? Pero... Sí, es que lo que te iba a decir, perdona que te interrumpa, es que es relacionado con eso, es que los frentes fríos y todas esas lluvias que llegan a Veracruz y cruzan en la península de Yucatán y siguen y los frentes fríos producen lluvia en toda Centroamérica durante esa época, todas esas lluvias son súper enriquecidas. Sí. Entonces yo me preguntaba si realmente sería el efecto de esas pequeñas lluvias, esa humedad, la que el cafeto realmente utiliza o si realmente es el rocío. Pues nosotros creemos que sí es agua de rocío porque también calculamos el volumen de formación de rocío y lo juntamos, o sea, lo que vimos fue que la contribución de esa fuente de agua muy superficial aumentaba cuando aumentaba también la formación, el cálculo que hicimos de formación de rocío, ¿no? Pero ese es un tema que, o sea, tenemos, si queremos seguir en esto, sí tenemos que muestrar el rocío a como de lugar. ¿Y ahí hay neblina en esos cafetos? Fíjate que en este periodo no. Ok. Ese ya fue un estudio que hicimos previo para conocer la contribución de la niebla. No, a esta altitud no. Más arriba sí, pero a esta altitud la niebla no pinta dentro del ciclo de la... Sí, no, yo visité esa zona hasta el Cerro del Perote. Es una zona del libro de texto, isotópicamente es bellísima para estudiarla. Es muy linda, sí, tienes razón. No, perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta del público, si no para ir terminando. Claro. Sí, bueno, yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, Lizeth, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Excelente seminario, muy, muy interesante. Tengo más preguntas porque actualmente estoy revisando, es decir, enviando unas revisiones de vuelta a revisores, valga la redundancia. Y hay muchas cosas que tú mencionaste que los revisores me están solicitando. Preguntando. Y es difícil a veces contestar esas cosas desde la perspectiva de las plantas, pero bueno, luego te puedo enviar un correo. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, en realidad, pues me pueden escribir. El artículo ya salió, hay más detalle, hay muchas más cosas. Voy a leerlo, sí. Metodológicamente hablando está pesado por todo lo que se hizo, pero lo tratamos de contar lo más ligero posible, ¿no? Y bueno, siempre estamos aquí para contar, para poder sacar cualquier duda, me pueden escribir sin problema. Perfecto. También si hay alguien que está pensando en hacer un tipo de muestreo así o que se está animando, de verdad, hay todo un tiki-miki en el muestreo isotópico para asegurar que
que las plantas, o sea, que vamos a tener éxito, ¿no? En el muestreo y en lo que viene después del muestreo, ¿no? En todo el análisis, el tipo de extracción, cómo se van a procesar y demás, ¿no? Entonces tiene sus cositas, pero bueno, dejo hasta ahí y ya seguiremos Sí, sí, platicando después. hay mucho Bueno, debate actualmente, sí. sí. Gracias, Bueno, Ricardo. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y hasta la igual, próxima. buenas tardes a todos. Muchas Bueno, gracias. chao, Bye. chao. Bye. Sí, muchas gracias. Bye. Hasta Bye, luego. bye. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, feliz tarde, gracias.